¿Es posible que haya democracia sin partidos? De haber democracia sin partidos, ¿sería mejor o sería peor? Hemos crecido todos prácticamente sobre la Biblia, casi una Biblia, de que para que haya democracia es imprescindible que hayan partidos, y sin partidos no hay democracia. Hasta el punto en que tan siquiera plantear la idea o la pregunta, ¿es posible que haya democracia sin partidos?, pareciera una pregunta idiota, pues hecha por un idiota. Yo he estado pensando en esto hace mucho tiempo, en estos casi 20 años. Este audio lo estoy haciendo en 2018 en Venezuela. Mi nombre es Ciro Cabrera, he escrito mucho en Noticiero Digital, más de 10 años, prueba superada. Y vuelvo a la pregunta, ¿es posible que haya democracia sin partidos? Y también, ¿es mejor o es peor de existir una democracia sin partidos? ¿Sería mejor o sería peor? La verdad es que sí es perfectamente posible que exista democracia sin partidos. De hecho, no ha dejado de existir en ni un solo de los días que hemos vivido nosotros. Ha sido parte de nuestra experiencia cotidiana ejercer la democracia sin partidos. Y además de eso, ha sido con un excelente promedio de mejores resultados, más exitosa, mucho mejor organizada, más decente, más honesta, más responsable, más comprometida. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Miren, en cada edificio residencial o de oficinas, en cada urbanización funciona una junta de condominio, creada por los mismos vecinos, que se elige cada X cantidad de tiempo, por lo general es cada año, algunos es cada 2 años. En cada condominio de edificio o en cada condominio de urbanización, la sociedad civil elige a sus autoridades en el edificio, en el condominio, en la urbanización, las elige sin necesidad de que existan partidos. Y déjenme decirle algo, funciona con un infinito mejor promedio en honestidad, en decencia, en resultados, en probidad, en capacidad. Como en todo, pues, no todo es perfecto. Nadie está diciendo que sería perfecta una democracia sin partidos. Pero cuando yo comparo todo lo que acabo de comentar, como ejemplo, si todavía faltan, ¿verdad?, y lo comparo con lo que ha sido la honestidad, la probidad, la decencia, los resultados, la eficiencia de los partidos políticos, pues, bueno, ha sido, cada partido y todos ellos juntos han sido una sociedad de fracasados y fracasantes, vividores del fracaso de los demás. Pongan donde se pongan, ya sea en el gobierno o ya sea en la oposición, ya sea uno por uno o ya sea todos juntitos. Son una sociedad de fracasados y fracasantes, vividores del fracaso de los demás. Los partidos políticos van de espalda a la sociedad civil. Los dirigentes políticos van de espalda a la sociedad civil. Las juntas de condominio de los edificios, de las organizaciones, van de cara a sus vecinos. Le responden a sus vecinos y le dan respuestas a sus vecinos y dan buenos resultados. Otro ejemplo podría ser la sociedad de padres y representantes en cada colegio
de Venezuela, la sociedad de padres y representantes. Ahí no hacen falta partidos. Otro ejemplo, los clubes sociales. En los clubes sociales no hay partidos. Son ciudadanos que cuando llegan las elecciones se van organizando entre ellos, van haciendo ellos sus propios mecanismos, buscan sus propios recursos económicos por colaboraciones, por aportaciones, etcétera, etcétera. Los clubes no le están dando dinero, ¿entiendes?, a los que quieren ser parte de la junta directiva, ¿no? Ellos tienen que buscar sus propios recursos. Voy a hablar de un ejemplo del Club Puerto Azul, un club que conozco de memoria porque crecí en él. El Club Puerto Azul, como todos los clubes sociales, desde que nacieron con una junta directiva y con socios, y los socios fueron cada X cantidad de tiempo. En el caso de Puerto Azul eran 2 años, cada 2 años pues iban renovando su junta directiva. No habían partidos. En el Club Puerto Azul nunca hubo partidos. Han habido presidentes buenos y directivas buenas, han habido presidentes malos, directivas malas. En el caso del Club Puerto Azul, tenemos 2 casos que lamentar. No los voy a decir por nombres, pero hubo un presidente que era independiente y fue incluso expulsado del club por actos de corrupción desde la presidencia y desde la directiva del Club Puerto Azul. Hubo otro caso que fue un exministro ADECO que en su gestión duplicó la nómina de Puerto Azul, que se nutre de habitantes de Neiguatá, para este exministro ADECO, convertido en presidente del Club Puerto Azul, darle ventajas electorales a su partido en Neiguatá. Y eso es lo que hacen los partidos políticos en Venezuela. Cuando llegan al poder, meten a su gente, aumentan las nóminas, aumentan la burocracia y además exigen lealtad. Hacen de la ciudadanía, una parte de ella, una ciudadanía de siervos de los adecos o de los copellanos, o de justicia, o de voluntad popular, o pues por supuesto los de ahorita los socialistas. Cuando hablo de ejemplos residenciales o edificios de oficina, edificios de vivienda, urbanizaciones, pues estamos hablando de pequeñas comunidades, posiblemente de 100, 200, 300, quizás a lo más 1000, depende, porque si es el Parque Central, pues eso son muchos miles, ¿no? Decenas de miles. Cuando hablo del Club Puerto Azul, estoy hablando de que hubo momentos, estoy hablando de años, en los que la comunidad del Club Puerto Azul representaba 40.000 personas, más de 40.000 personas. Entonces, entre lo que son los socios accionistas y todos los miembros familiares que tenían derecho pues, de acceso alrededor de la acción. Estamos hablando de una comunidad entonces de más de 40.000 personas. Así que cuando hablo de que la democracia existe en un edificio de 10 apartamentos, de posiblemente 40 personas o 60 personas, en una urbanización de repente quizás de 1.000 personas, pues también existe la democracia sin partidos, en un club como el de Puerto Azul, que llegó a tener más de 40.000 personas que eran parte de esa gran comunidad. He probado entonces que la democracia sin partidos, en manos de gente de sociedad civil, sin partidos, es más efectiva, más eficiente, más productiva, más exitosa, mejor administrada, más transparente y más respetuosa que en manos de los partidos políticos. Hago un paralelo con los partidos políticos, lo que conocemos. Cuando los partidos políticos entran a la universidad, nos ponen a sus peores elementos, a los reposeros, a los repitientes, que tienen 10 y 15 años allí en las federaciones de estudiantes. Cuando los partidos entran a los sindicatos, ponen también la torta. Incluso le hacen daño a los obreros o le hacen daño a la empresa. Cuando los partidos ingresan a los gremios, ya sean profesionales o ya sean cámaras de comercio, etcétera, etcétera, pierden la razón de ser muchas veces y se convierten en tribus de ellos. Cuando los partidos penetran en la justicia, pues convierten en tribus judiciales. En cada manifestación en que los partidos en Venezuela penetran
y se hacen dueños de esa parte de la sociedad civil, pues entonces lo que hacen es echarla a perder. Y obviamente pues no hace falta explicar mucho que los partidos, cuando han tenido el poder en sus manos, el gobierno y el control del país en sus manos en tiempos pasados, pues lo llevaron a manos de Chávez. Y cuando todo eso se mudó a la oposición, entonces pasó de las manos de Chávez a las manos de Maduro. Y la oposición, ahí está. Partidos completamente inútiles, partidos de fracasados, fracasantes, que viven del fracaso de todos los demás. Eso fueron en los gobiernos pasados y eso son en la oposición de presente. Los partidos políticos son sociedades de fracasados y de fracasantes que viven de los fracasos de los demás. La sociedad civil no responde bajo esos valores y principios. La democracia de la sociedad civil se mide en la Junta de Condominio de los Ciudadanos, se mide en la Junta de Condominio de las organizaciones, se mide en las directivas de los clubes sociales. Ahí está la democracia del ciudadano, sin necesidad de partido. El Club Puerto Azul, por decir una última cosa con respecto al club, ha superado, fíjense lo que ha superado, es la institución que ha superado la mayor cantidad de desgracias y de tragedias de Venezuela. Ha superado a los adecos, ha superado a los cupellanos, está superando a los revolucionarios, superó a Chávez y está superando a Maduro. Ha superado terremotos, ha superado maremotos y ha superado el deslave. El Club Puerto Azul es la democracia dentro de Venezuela, hecha por ciudadanos, no por políticos, no por partidos, que ha superado todas las desgracias habidas y por haber y está hermoso, precioso, bien constituido, bien fundamentado, lo que es un modelo de inspiración para la Venezuela que viene. El que me insista de que no es lo mismo un club privado que un país completo, yo le respondo por todo el pecho que lo que no es lo mismo es una democracia en manos de partidos y de políticos a una democracia en manos de ciudadanos. Y se lo respondo por todo el pecho con pruebas históricas de más de 60 años en las manos, hechas en Venezuela. Tanto lo que son capaces de hacer los políticos y los partidos políticos y lo que son capaces de hacer los ciudadanos en democracia. Cada uno manejando la democracia en sus manos. Ahora, puede haber alguien que pregunta, bueno, pero entonces, ¿cómo se manejaría una democracia sin partidos? ¿Bajo qué organización? Simplemente grupos de ciudadanos con ideas, ¿vale? Grupos pequeños de ciudadanos con ideas. Grupos de 30, 40, 50, 100. Con ideas. Ya está. Entonces podrían decirme, no, bueno, sí, pero fíjate que están los banqueros que pueden comprar conciencia, están los medios que pueden de repente bloquear una cantidad de gente, ¿no? Obviamente que todas esas cosas habría que regularlas, habría que ponerle patrones a los medios para que ellos permitan, ¿entiendes?, en igualdad de condiciones a los ciudadanos que deseen ofrecer algo para el país y expresarse. Y ya está, ya sea a nivel regional o a nivel nacional, ¿verdad? ¿Y cuáles serían los nombres de esos grupos? No, son grupos sin nombres. Los nombres de esos grupos son simplemente la persona que está al frente del asunto y las personas que lo acompañan. No hay que si este es el 20, no, que si este es el Voluntad Popular, no, que si este no sé qué, y tiene su loguito y tiene su bandera. No, cero logos, cero banderas, cero nombre de partido. Simplemente son personas. ¿Acaso en un edificio, cuando se va a hacer una junta de condominio, inventan nombres de partidos? Nosotros somos el grupo de los valientes, ¿no? O en un club social, no, simplemente personas. Eso sí, los medios deben ser regulados de manera tal de que le permitan a todos igualdad de oportunidades y de alguna manera los empresarios no pueden influir, los banqueros no pueden influir, no puede haber financiamiento de ningún tipo. Esas son cosas que habría que explicarlas más adelante. Lo que sí quiero decir es que, sin duda alguna, la democracia sin partidos políticos y sin políticos no solamente es posible, sino que existe en paralelo a la democracia de los partidos, y mientras la democracia de los partidos y de los políticos ha destruido al país en todos sus aspectos, tanto desde el poder como desde la oposición, las democracias de los ciudadanos sin partidos, desde su edificio, desde sus organizaciones, desde sus clubes sociales, desde las organizaciones en las cuales ellos puedan organizarse sin necesidad de partido, han sido exitosas y han sobrevivido. Ahora pongamos otro ejemplo. Supongamos que un señor con muy buenas ideas, con un buen equipo de unas 30 personas, nada más, 30 personas, decide
plantearse frente al país y el país decide darle luz verde. O sea, ustedes van a ser entonces el próximo gobierno del país, por decirte un ejemplo. Entonces son 30 personas. Entonces me dice la gente, bueno, pero con 30 personas se puede gobernar un país. Pero claro que se puede gobernar un país con 30 personas. Estoy contando con que hay una administración pública en todos los aspectos, repleta de profesionales bien capacitados, bien preparados, profesionales que han llegado a esas posiciones por concurso, donde los jueces son empleados de la nación, donde el fiscal y los fiscales son empleados de la nación, donde la procuraduría, etcétera, también todos ellos, donde incluso los que hacen las leyes son empleados de la nación. Empleados, por supuesto, bien pagados, empleados muy profesionales, empleados de carrera administrativa. Gente que no va a trabajar en la administración pública para hacerse millonarios, sino gente que va a trabajar en la administración pública para servir. Por cierto, muchísimos de estos que están ahorita pululando dentro del partido político, por ejemplo, un Claudio Fermín. Bueno, Claudio Fermín podría ir a aplicar y decir, mira, yo quiero entrar en, por ejemplo, yo quiero formar un grupito, y este grupito yo quiero plantearle mis ideas al país. No saliste, no fuiste tú el que gustó, ¿vale? Ah, bueno, que está bien. Entonces, él va con su currículum y presenta su currículum para aspirar, ¿entiendes? Por oposición, ¿entiendes? A algún cargo dentro de la administración pública. Y sirve entonces a la administración pública desde el cargo que él haya conseguido funcionar ya como empleado de administración pública. No como político haciendo sus reuniones de restaurantes en restaurantes pagados por la nación. O dándose de viaje en viaje pagados por la nación. No. Usted como un trabajador cumple con su horario, cumple con su responsabilidad, señor Claudio Fermín, y usted le sirve al país. Porque a usted le gustó eso, ¿no? Bueno, entonces se dedique a eso. Ahora, si usted hubiera tenido buenas ideas, entonces usted podría llegar a ser gobierno de este país o gobierno de una región. Así de simple. Muchísimo habría que hablar sobre esta materia. Yo lo que quiero simplemente es dejar claro y probado que en Venezuela no solamente es posible una democracia sin partidos, sino que ha sido la realidad paralela. Nosotros hemos tenido una democracia de partidos que ha destruido el país en todos los sentidos, en todas las áreas. Donde se pongan los partidos políticos, quedan destruidos. Si tú te acercas a los partidos políticos, quedas destruido. Y en paralelo ha habido una democracia de ciudadanos sin partidos en las comunidades, como son, por ejemplo, juntas de condominio, urbanizaciones que tienen también sus juntas de condominio, urbanizaciones, clubes sociales y otros aspectos, pares, sociedades de padres y maestros, etcétera, etcétera. Bueno, en paralelo ha habido una sociedad civil que ha manejado la política, que ha manejado la democracia con un extraordinario promedio en el éxito. Bajo estos parámetros vamos a seguir con los partidos. Bajo estos parámetros vamos a seguir con los políticos. No, acabemos con la política de los partidos. Acabemos con los dirigentes políticos. Señores, pónganse a trabajar. Lleven su currículum y a ver si son buenos para eso. Los ciudadanos son los que van a manejar la política desde ahora en adelante y son los que van a manejar el poder. En grandes estructuras, no, en muy pequeñas estructuras. Porque la administración pública debe estar equipada por buenos funcionarios en cada área que sea necesaria. Muchísimo para hablar, por supuesto, muchísimo para hablar, pero deje sembrar la idea. Mi nombre es Ciro Cabrera, muchas gracias por este video, haberme atendido. Estén pendientes por el próximo. Gracias.